Bueno, en esta ocasión veremos la factorización por suma y diferencia de cubos. En la primera fórmula corresponde a la suma de cubos y la segunda la diferencia de cubos. Se pide factorizar la siguiente expresión. En este caso tenemos el a cubo y el b cubo. Debemos ver en sí que ese a cubo b cubo corresponde en sí a este a cubo de esa parte de la fórmula y el 64b cubo corresponde a esta otra parte de la fórmula. De acuerdo a esto podemos establecer lo siguiente, de que el a sin ser elevado al cubo va a ser de esta forma. Necesitamos un a que al elevarlo al cubo quede como a cubo, entonces tiene que ser simplemente a, y un b que al elevarlo al cubo sea b cubo, entonces debe ser simplemente b. Entonces podemos decir que a es igual a por b. Entonces si decimos que a al cubo va a ser el valor de a elevado al cubo. Como se sabe que a es a por b, entonces en el interior del paréntesis tiene que ir a por b. Existe una cierta propiedad que dice que si existe una multiplicación dentro de ese paréntesis, el exponente pasa a ser exponente de los elementos internos, es decir, a al cubo y b al cubo, quedando efectivamente lo que tenemos en esta parte. Y el valor de b va a ser un número que al elevarlo al cubo de 64, ese número es 4. También necesitamos una b que al elevarla al cubo de b cubo, y esta letra es la b. Se está estableciendo que b al cubo va a ser igual a b elevado al cubo, donde b tiene un valor de 4b. Aplicando la misma propiedad anterior, se puede realizar lo siguiente. El exponente 3 pasa a ser un exponente del 4, es decir, del 4 al cubo, y también de la b, es decir, b al cubo. Se sabe que 4 al cubo, eso es 64, quedando 64b cubo. De esta forma que se alcanza justo a apreciar en sus pantallas, siendo igual a esa cantidad de ahí. Bueno, una vez establecido eso, continuamos con la siguiente parte de la fórmula. Se copian la parte de la fórmula faltante, que sería esa parte, ¿no es cierto?, en ese sector, pero en este caso las letras están de color rojo. Eso quiere decir que van a ser reemplazadas por las equivalencias. Es decir, el A equivale a AP, entonces donde aparezca el A reemplazaremos simplemente el AB. El otro es el B, entonces el B corresponde a 4B, donde aparezca el B se reemplaza el 4B. Ahora se debe desarrollar. Esto se hace de la siguiente forma. Se va a copiar acá el AB más el 4B. Y acá se resuelve. Recordemos que según propiedad, el 2 pasa a ser exponentes de los elementos que están internos al paréntesis. ¿Ya? También recordemos que se debe colocar en paréntesis porque estamos realizando un reemplazo. Cuando se realiza un reemplazo, ¿no es cierto?, y hay algún elemento exterior, se recomienda colocar un paréntesis, quedando en este caso a cuadrado, b cuadrado. Resolvemos esto, que sería menos a b cuadrado. Ah, pero hay un número. Recordemos que siempre se debe colocar el número adelante y después ordenarlo alfabéticamente, es decir, el a por el b y por el b. Como esto es
por b va a quedar como b al cuadrado. Ahora podemos resolver esta parte de acá, diciendo que esto es 4b. Aplicando dicha propiedad, el exponente pasa a ser exponente de los elementos internos en este caso, que serían 4 al cuadrado son los internos y b al cuadrado. ¿Ya? Como se sabe que 4 al cuadrado es 16, realizaremos el cambio. 4b elevado al cuadrado se puede resolver de esta otra forma también. De esa forma, y sería sin emplear la propiedad. Lógicamente que la propiedad se aplica para realizarlo de una forma más rápida. Finalmente, obtenemos el resultado final. Veamos un próximo ejercicio. Bueno, acá tenemos el siguiente ejercicio a realizar, la factorización, en donde el primer término corresponde a a al cubo y el segundo a b al cubo. Como existe un menos, se debe entender que es por la segunda fórmula. Entonces, una vez obtenido el a cubo y el b cubo, se debe buscar el valor del a. Entonces, el a va a ser un término que al elevarlo al cubo quede como x cubo y cubo partido en 8. Esto sería de la siguiente forma. A va a ser, en ese lugar, ¿no es cierto?, debemos colocar una letra que al elevarla al cubo quede como x al cubo. Sería simplemente x. Al lado de esa letra tiene que ir otra letra que al elevarla al cubo quede como y cubo. Y. Y abajo un número que al elevarlo al cubo quede como 8. Sería el 2. De esa forma obtenemos A. ¿Ya? Y B sería de la siguiente forma. En el lugar del 27 debe existir un número que al elevarlo al cubo dé 27. Ese número es el 3. Y en este lugar una letra que al elevarla al cubo de x cubo, en este caso sería la letra x. ¿Ya? De esa forma. Ahora veamos si al elevar el cubo, la letra a sería a cubo, tiene que ser igual a eso. ¿Será de esta forma o no será de esa forma? Veamos. Si tenemos a al cubo, esto va a ser el a, que es ese valor, pero tiene que ser elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, el valor de a es x, y dividido en 2. El cubo se distribuye al interior. ¿Qué quedaría al distribuirlo hacia el interior? Lo siguiente. X cubo y 2 elevado al cubo. Pero 2 elevado al cubo es igual a 8. Eso es lo mismo que eso que está ahí. Ahora veamos con el 27x cubo. El 27x cubo viene de acá. Viene de b cubo. Se debe entender que en ese lugar se debe valorizar el valor de b, que en este caso es 3x. Aplicando la misma propiedad que dice de esta forma, el exponente pasa a ser exponente de ese elemento y también de este otro elemento, siempre y cuando exista un por. Y estén en paréntesis. Serían 3 al cubo, x al cubo. Ahora, 3 al cubo es 3 por 3 por 3 y eso es 27. Y eso sería x cubo. De esa forma.
corresponde con eso. El signo negativo va a ser el signo parte de la fórmula. Anotemos lo que falta de la fórmula en este sector. Bueno, acá tenemos la parte de la fórmula. Se ha colocado en paréntesis el A por ser un valor más grande, ¿no es cierto? Y en sí acá el B sí o sí tiene que ir en paréntesis porque el término está de forma compuesta, no es un número solamente. ¿Ya? Ahora hay que valorizar dos valores en el A y después en el B. Ahora el de B de esa forma. Entonces, en esta parte de acá, simplemente esto se debe copiar y acá se resuelve. Recordemos que ese pasa hacia el interior como un exponente, quedando x cuadrado, y cuadrado y 2 al cuadrado, que es 4. Acá serían 3 medios. X por x son x cuadrado y. Y acá va a pasar a elevar al 3 y a la x, obteniendo 9x cuadrado. De esa forma. Y así hemos terminado. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.